Hola, soy Sea, la gata lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo otro vídeo resumen del año 2022. Esta vez quiero hablaros del reto eduardiano de Adrián, de Victorian Spirit. Es el segundo año que participo en uno de sus retos. El reto del año pasado fue literatura victoriana y fue un reto que me encantó porque descubrí toda una época que no conocía y una literatura que no conocía y que me encantó. Me enganchó muchísimo, pero tengo que reconocer que el reto eduardiano, aun pensando que me iban a gustar menos las lecturas, al contrario, me ha gustado muchísimo más. Así que nada, os voy a enseñar qué libros he leído y os cuento un poquito sobre ellos. Bueno, voy a ir siguiendo el orden de la cuadrícula porque es verdad que un poco que me parecieron los libros y eso lo tenéis en los resúmenes de lectura, en los wrap-up de cada mes del año, pero bueno, aquí los quiero poner un poquito por conjunto pues para analizar y ver pues qué tal me fue con el reto, qué tal me fue con la literatura eduardiana. Entonces vamos a ir en el orden de la cuadrícula, aunque no es el orden en el que los he leído, ¿vale? El primer libro es Libro Escandaloso y ahí leímos La muerte en Venecia de Thomas Mann, lo leímos en lectura conjunta. Me alucinó este libro, me alucinó muchísimo. La muerte en Venecia es un libro muy profundo, muy intenso, muy metafórico, muy simbólico. Nos cuenta mucho más de lo que cuenta la historia. Es un escritor que viaja a Venecia y allí tiene una especie de epifanía a la orilla del mar, viendo a unos jóvenes jugar en el agua, especialmente a un joven adolescente. Y a partir de ahí vamos a ver cómo el escritor tiene una especie de caída al abismo, de cómo se hace de repente consciente de emociones muy intensas, de lo que es envejecer también, de lo que es el talento, cómo se encuentra el talento en las personas. Hace una crítica social también bastante grande, sobre todo a los escritores de la época. Bueno, es un libro que tiene mucho más de lo que parece y de hecho se merece una relectura y se merece quizá una relectura con una guía porque seguramente muchas cosas se nos escapen. Lo que sí puedo decir es que está escrito de una forma exquisita. Sí es intensito, es un libro denso que hay que leer con atención, pero merece la pena, tiene pasajes muy bellos. Siempre insisto, la última página la vi a cámara lenta, me gustó muchísimo, fue un broche de oro. Yo diría que le di 5 estrellas. Vamos, que me pareció un librazo. Bueno, el siguiente en la cuadrícula es Libro en lo salvaje y aquí también fue una lectura conjunta y es que leímos Mi Antonia de Willa Cather. No sé si lo he dicho bien. Bueno, es un libro que, a ver si me acuerdo, es un libro que está ambientado en la Nebraska de cuando empezaron a llegar inmigrantes a esa tierra inhóspita que estaba prácticamente vacía, una tierra de llanuras, en la que empezaron allí a convivir personas de distintos orígenes y empezaron a trabajar la tierra y todo. Entonces aquí vamos a ver a una familia de la zona que tiene un niño pequeño y una familia checa que llega allí, se coge un terreno allí, se construye una casa, o no sé si ya la casa está construida. Bueno, en fin, ellos también tienen hijos y tienen también una niña pequeña y vamos a ver la historia de las dos familias, de cómo los dos niños se conocen y hacen amistad y veremos cómo van creciendo y la vida que va llevando cada uno. Él siendo de allí y siendo hombre, ella siendo extranjera y siendo mujer. Y vamos a ver muchas opciones de vida de mujeres también de esa época. Todo escrito con una forma muy tierna, muy dulce, muy amable, pero a la vez también muy bonita, tiene unas frases muy bonitas, te evoca unas emociones muy tiernas, muy dulces, cuenta cosas duras, pero no hace mucho hincapié, las pasa un poco por encima, tú las, digamos que lees entre líneas eso que está pasando, pero a la vez eso desde una ternura, un amor a la vida. Me parecía un libro precioso, un libro muy bonito. Yo no había leído a la autora, me ha gustado muchísimo cómo habla de esos paisajes, de esos atardeceres, esa nostalgia de esos veranos de la infancia. Me ha gustado muchísimo descubrir a esta autora, así que esta queda apuntada para leerla en el futuro.
Bueno, el siguiente de la cuadrícula es libro de familias de bien y aquí qué librazo leímos. Este lo leímos en lectura conjunta a las Brownies, la saga de los Forsyth. Tengo el libro ahí dentro para enseñar, pero os voy a poner directamente aquí la cubierta para no sacarlo y todo, porque es que pesa además un montón. En esta edición de Reino de Cordelia, que es una edición preciosa, es un libro gordo, también es para leer en casa y con un atril mejor porque pesa mucho. Bueno, la saga de los Forsyth nos viene a contar un poco la historia de la familia Forsyth, de esas diferencias generacionales que hubo ya a final de la época victoriana, ¿no? Chocan un poco esos abuelos de la época victoriana con los hijos que ya se van criando poco a poco en un ambiente con un poco más de libertad, no tan atados a esos dogmas morales de la época victoriana. Entonces vemos un poco esas desavenencias entre abuelos, padres e hijos, esos enredos, cómo va cambiando la forma de ver la propiedad, el dinero, la forma de vivir. Bueno, es un libro que está muy bien, pero a la vez todo eso viene unido con un salseo familiar, ¿no? Como siempre, me gusta a mí ver en los libros una mujer que de repente no quiere pasar por el aro y cómo eso va a trastocar toda la familia. Vamos a ver esa mujer qué opciones tiene, qué es lo que puede hacer, y la seguiremos un poco, ¿no?, a lo largo de todo el libro. Una historia fabulosa que se lee fácil, escrita de una forma elegante pero amena, unos personajes geniales, un desenlace bien, un libro de verdad fabuloso que aunque es largo se lee solo, una maravilla. Bueno, en el siguiente libro de la cuadrícula tenemos libros sobre la Primera Guerra Mundial y aquí yo elegí un libro de no ficción, un libro genial, no lo conocía, pero al ver la premisa estuve buscando libros sobre la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo me interesaban libros que hablaran más de las mujeres. Siempre hablamos de hombres, siempre hablamos de las batallas, de primera línea del frente, de las trincheras. Yo quería saber cosas sobre la Primera Guerra Mundial, pero sobre las mujeres. Y elegí este libro que es No es lugar para mujeres, que es la historia de mujeres que se fueron al frente como enfermeras y como médicos. Es la historia de unas mujeres que fueron a Francia a primera línea a atender a los heridos y luego fundaron el primer hospital enteramente dirigido por mujeres. Es una historia genial en la que unen no solo cómo ellas crean el hospital, los problemas que se encuentran, cómo van poco a poco construyendo, cómo trabajan. También nos vamos a encontrar testimonios de aquellos pacientes que trataron, estos hombres que fueron tratados por mujeres, y vamos a ver un poco cómo fue evolucionando desde que crearon el hospital hasta que pasó la guerra y cómo luego después siguieron poniéndoles trabas, no llegaban a reconocer el trabajo que estas mujeres habían hecho. Y bueno, veremos un poco todo eso. Un libro fabuloso, genial, con un montón de información, un montón de testimonios, no se hace pesado. Vemos también la vida de las enfermeras. Además, todo el libro está escrito con información que han sacado de diarios, de cartas, de artículos de los periódicos de la época. Un libro fabuloso, tenéis que leerlo, de verdad, maravilloso. Bueno, el siguiente libro de aquí de la cuadrícula es libro infantil. Para aquí elegí Peter Pan y Wendy. Yo no soy mucho de leer libros infantiles y eso que las películas infantiles me alucinan. Las películas de Disney, de Pixar, todo ese tipo de pelis me encantan, siempre las veo todas. Pero de libros no sé mucho, así que nada, elegí Peter Pan y Wendy en esta edición tan chula, ilustrada. Además, creo que las ilustraciones, es que no me acuerdo porque este es el que leí en enero, pero las ilustraciones creo recordar que son como grabados antiguos, me parece. El libro me sorprendió y me gustó bastante, aunque el personaje de Wendy es muy doméstico, sumiso, es un poco así, pero bueno, las aventuras de Peter Pan y tal sí que me gustaron bastante. Bueno, es un libro que, bueno, sin más me sirvió para esta premisa, pero que tampoco fue una cosa, tampoco lo recuerdo como que fuera una cosa, pero bueno, ahí está. Bueno, el siguiente en la cuadrícula es libro de E.M. Forster. Yo no conocía tampoco al autor y me sorprendió muchísimo. También lo leímos en lectura conjunta y es que leímos Una habitación con vistas.
me sorprendió mucho también, me sorprendió mucho. Bueno, es la historia de una mujer muy joven, que, pues, prácticamente adolescente, yo creo, ¿no? Tendrá 16 años o así. No sé, es una mujer que viaja a Florencia con su prima o su tía, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que ella va allí y vamos a ver un poco cómo la zona a la que va, al ser ella de una clase social así alta, la zona a la que va se encuentra con las mismas personas con las que suele tener relación en Inglaterra. Es gracioso porque viajan, pero luego se van encontrando por ahí, porque al final eran zonas turísticas o ciudades que estaban de moda, iban todos a las mismas pensiones, iban todos a los mismos cafés, entonces bueno, era inevitable que viajaban pero se iban encontrando. Y nada, vamos a ver cómo se encuentran con gente que conocen, también encuentran personas nuevas y bueno, vamos a ver cómo al encontrarse esta chica con un señor y su hijo, cómo le va a cambiar un poco también la perspectiva de vida, ¿no? De esa vida más cerrada de mujer siempre acompañada y así que lleva, a de repente verse más libre y ver que en la vida también hay otros caminos, ¿no? Y es guay cómo este autor trata al personaje femenino y esa evolución y cómo le da esa importancia a las mujeres, ¿no? Esa importancia que no se les daba. Es un libro que me gustó mucho, al autor lo tengo apuntado para leer también. Regreso a Hogwarts End, creo que se llama, y Maurice puede ser otro que acaban de reeditar suyo. Bueno, no sé, en fin, me gustó muchísimo este autor, apuntado queda para el futuro. Bueno, en la siguiente de la cuadrícula tenemos el libro de Edith Wharton y aquí yo a Edith Wharton tampoco la había conocido y fue una sorpresa tremenda, pedazo de autora. En este caso elegí para leer, a ver, lo tomo aquí, La edad de la inocencia, un libro también sobre la alta sociedad, en este caso en Nueva York. Una sociedad súper hipócrita, muy bien queda, superficial, pero a la vez llena de veneno, llena de conspiraciones, en fin. Y bueno, vamos a ver a un hombre que es abogado y está prometido con una chica que conoce ya desde hace tiempo. Sus familias lo aprueban, se conocen, bueno, parece que son la representación perfecta de lo que son las familias de la alta sociedad de esa época y en Nueva York. Pero la prima de su mujer resulta que viene de viaje desde Europa y bueno, viene así como en unas circunstancias así un poco oscuras, ¿no? Y es que parece ser que esta mujer, la prima de su mujer, estaba casada en Europa, pero parece ser que ha abandonado a su marido. Entonces intentan de alguna manera meterla en la alta sociedad, pero veremos los embrollos que surgen. Y aunque es un libro que parece que no pasa nada, si lees entre líneas pasa mucho. Y al final del libro tiene una especie de broche de cierre en el que te das cuenta de que más que la historia también es lo que el autor nos quiere decir, como si fuese una, no fábula, pero bueno, un poco así, ¿no? El final no me lo esperaba para nada, me gustó muchísimo, muchísimo y bueno, tenéis también película para ver. Yo la he visto, la película, y me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que en la película a lo mejor podemos ver más que en el libro. En el libro es mucho más sutil, pero tampoco es menos potente. Es un libro que recomiendo muchísimo, de Edith Wharton. Ya he leído 2 libros, los 2 para el reto, luego os contaré, pero de los 2 que he leído creo que este me gustó muchísimo más. Tiene ahí... me gustó mucho. Bueno, en el siguiente en la cuadrícula es libro de vanguardia. Yo para aquí elegí La señora Dalloway de Virginia Woolf y fue uno de los abandonos. Empecé a leerlo, no es un libro muy largo, la verdad, yo no había leído nunca Virginia Woolf, pero el estilo de escritura que tiene no me gusta, no va con mi estilo. Podría hacer el esfuerzo de leerlo, es probable que incluso y haciendo el esfuerzo podría valorarlo, porque todo el mundo habla muy bien de la autora y de este libro, pero a mí ese estilo de flujo de conciencia, de pasar de una cosa a otra, así de tener que poner tantísima atención, no sé,
me costaba mucho mantener la atención en este libro, me costaba mucho. Mira que he leído otros libros también que son exigentes, pero pues Virginia Woolf, yo creo que no es para mí, o por lo menos no en este momento, así que ese lo abandoné y bueno, ya veremos en el futuro si retoma la autora, pero de momento no me apetece mucho. Bueno, el siguiente en la cuadrícula es libro sobre el Titanic. No sé yo si tenía mucho interés de leer sobre el Titanic, siempre te queda todavía ese empalague de la película Titanic de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ¿no? Es una película que todos hemos visto, o la mayoría hemos visto, y yo creo que nos sigue empalagando. O sea, nos seguimos hablando de ella, pero pocas personas yo creo que la hemos como vuelto a ver, ¿no? Porque aparte de que es muy larga, es muy intensa también. Y bueno, elegí un libro sin más por cumplir un poco con las premisas del reto, pero vaya pedazo de sorpresa. Leí este libro que es Los 10 del viaje único. Bueno, es la historia de eso, de 10 españoles que viajan en el Titanic. De los 10 creo que sobrevivieron 7. ¿7? ¿O sobrevivieron 3? Bueno, no sé, unos sobrevivieron y otros no. Entonces nos van a contar un poco la historia, por qué viajaban, con quién viajaban, a dónde iban. Al principio es verdad que es que lo fui leyendo a lo largo del mes, no lo leí de tirón, y al principio sí que es verdad que se me hizo, no aburrido, pero igual no tenía demasiado interés tampoco, no me llegaba a enganchar, pero en cuanto llega a la parte en la que el Titanic choca con el iceberg y empiezan a contar qué pasó con los supervivientes, cómo se fueron llenando los botes, cómo la gente de los botes percibía lo que estaba pasando en el barco, todos los gritos de las víctimas que estaban cayendo al agua, luego cómo se hizo el silencio, cómo empezaron a aparecer cadáveres en el suelo, cómo llegaban los barcos de salvamento y se encontraban un mar de cadáveres azules. Bueno, todo eso llegó a emocionarme un montón, me llegó mucho esa parte del libro y creo que siempre había visto la tragedia del Titanic pues más como una película de ficción, ¿no? Y al final es algo muy real que pasó y muy fuerte porque murió muchísima gente. Buah, la verdad es que el libro me gustó mucho, me llegó mucho. Luego vi un documental creo que es del National Geographic, que está en YouTube libre para ver. Es sobre James Cameron y 30 años después de grabar la película hace como una serie de pruebas porque James Cameron después de la película se metió en el mar como 30 veces con robots para ver el barco Titanic real naufragado abajo en el fondo porque está a muchísima profundidad y él quería comprobar, estaba obsesionado con el Titanic y él quería comprobar si había acertado a la hora de hacer la película y entonces no sé si dura el documental 30 minutos o 40. Yo me lo vi, me gustó mucho por ver un poco pues eso, cómo eran las habitaciones del Titanic y tal. Habla también con nietos y tataranietos de algunos de los supervivientes en los que se basó para hacer la película y nos identifica qué personajes de la película son cada uno. No sé, me pareció muy tierno y muy guay y también ver a Cameron como él quería hacer un homenaje también a las víctimas, ¿no? De alguna forma y no quería perder ese sentido humano, ¿no? De lo que pasó, no sé, lo recomiendo mucho y me gustó mucho, así como no tenía mucha esperanza en esta premisa, pues resulta que acepté. Bueno, el siguiente de la cuadrícula es libro de suspense. Aquí elegí Las alas de la paloma de Henry James, era mi primera vez con el autor y fue otro abandono, un chasco del copón. Un chasco del copón. Me he estrenado muy mal con este autor y eso que ahora estoy leyendo El retrato de una dama y me está gustando, pero este no era el momento o no era una buena forma de empezar con él. En este vamos a ver la historia de dos mujeres que son bastante diferentes entre sí. Una es pobre, digamos, viene de una familia venida a menos, pero la ha acogido su tía, la tutela a ella, que su tía sí tiene dinero. Y luego hay una joven americana que va a Inglaterra y ella es una joven heredera, creo que, no sé si es una joven heredera o ya ha heredado un montón de dinero. Bueno, la cuestión es que las dos mujeres se van a conocer y en común tienen una amistad con un chico que es periodista, un periodista inglés que había pretendido a la mujer inglesa en su momento y luego en Norteamérica cuando viajó por trabajo había conocido a la heredera. Entonces es un poco ese triángulo y todo lo que está alrededor montado, ¿no?
Me pareció un libro muy lento, sumamente descriptivo, dándole vueltas y vueltas y vueltas a las mismas emociones, sobre cierta situación, qué piensa él, qué piensa ella, qué piensa ella, qué piensa él, qué piensa él, qué piensa ella, qué piensa él. Demasiado rebuscado, no me gustó. No me gustó y lo acabé abandonando. Y ya digo que estoy leyendo ahora el retrato de una dama porque vi la película el otro día y es que me está gustando. Demasiado intensito para mi body, pero bueno, no he tirado la toalla, ya veis que sigo leyendo a Henry James. Me han dicho que otra vuelta de tuerca está muy bien, más breve y bueno, pues yo seguiré intentándolo. Bueno, el siguiente de la cuadrícula es libro de una autora y yo aquí me quise decantar por un libro que no es muy conocido, la autora tampoco es muy conocida, lo ha publicado Alba en esta colección Rara Avis y os estoy hablando del Principio de la Sabiduría de Henry Handel Richardson, evidentemente es un seudónimo, la autora es una mujer. El Principio de la Sabiduría trata de una niña que viene de una familia que no tiene mucho dinero, diría que vive con su hermano y con su madre, y su madre se dedica a hacer trabajos de costura, ha ahorrado lo suficiente para que su hija pueda ir a un internado con alumnas de un nivel social mayor, y bueno, vamos a ver un poco ese choque de esa niña que no viene de una familia de dinero pero está en el mismo contexto, y es una niña que quiere ser de ese alto nivel, pero evidentemente no puede porque sus vestidos no están al nivel, sus libros no están al nivel, incluso sus propios modales, sus conocimientos previos no están al nivel de las demás. Entonces veremos esa lucha por querer pertenecer y lo que puede significar eso, querer desvincularte en parte de tus raíces, ¿no? Y no sé, es un libro que me gustó, pero tampoco, no sé, pasó un poco sin pena ni gloria. Y es una pena porque habla de temas muy interesantes y creo también que, bueno, tiene algunos episodios así en los que se puede ver entre líneas amoríos entre adolescentes, entre mujeres, y eso no era muy habitual en esa época, escribir sobre eso. El libro está bien, pero no llegó a calarme lo que, no sé, lo que otros que he leído para este reto. Bueno, y el último libro de la cuadrícula es libro adaptado al cine. Este también lo leímos en una lectura conjunta que organizó Adrián y salió por votación La Casa de la Alegría de Edith Wharton, el segundo libro de Edith Wharton del reto. Un libro muy guay, ya os he hablado de la autora, me parece maravillosa, escribe súper bien, es capaz de hacer una historia de salseo interesante, pero bien escrita, a la vez hablando sobre temas muy interesantes, reflexionando sobre la naturaleza humana y sobre la sociedad, sobre la alta sociedad de Nueva York también en este caso, esa hipocresía, ese choque entre los nuevos ricos que van surgiendo y sus ganas de pertenecer a la alta sociedad que tiene un linaje más antiguo y cómo estas personas no aceptan a estos nuevos ricos, incluso aunque esos nuevos ricos son bastante más ricos ya de lo que son ellos. Pero es esa lucha, ¿no?, por querer pertenecer a esa clase tan exclusiva. Y lo mismo, pues veremos a una chica que la ha tutelado también su tía, tampoco tiene mucho dinero porque no la han dejado mucho, es una familia venida a menos, y veremos cómo esta chica quiere hacer un buen casamiento en sociedad, su tía le ayuda y tiene amigos realmente que están en ese círculo, pero ella no puede gastar el dinero que gastan otras personas. Entonces, bueno, hasta que ella se case, en parte se está endeudando por llevar el mismo estilo de vida y así acercarse a lo que pueden ser buenos candidatos al matrimonio. Pero veremos que dentro de todo eso, dentro de ella, sigue habiendo ese espíritu de libertad, a lo mejor pequeño, pero está ahí, y veremos cómo la primera vez se sale de la norma para seguir esas ganas de vivir, ¿no?, de la juventud, que son muy pequeñas y realmente lo que hace es una tontería, pero está fuera de lo que debe hacer. Y veremos que cuando tropieza con esa piedra, ya empieza a tropezar y se le empieza a ir todo cuesta abajo. Cuando ella estaba muy segura de sí misma,
pensaba que lo tenía todo controlado y se le va retorciendo la vida de una forma... Bueno, es un libro que me gustó muchísimo, que te hace sufrir un poquito. Una historia que te va a hacer pensar mucho en estos temas y bueno, una gozada. Edith Wharton es una gozada, espero leer mucho más de ella. Fabuloso, lo recomiendo muchísimo también, aunque me gustó más La Edad de la Inocencia. La Edad de la Inocencia es como más sutil y en este pasan cosas y estás como ¡ah! No hagas esto, ¡ah! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, un poco eso, con más salseo. Los dos me gustaron muchísimo. Edith Wharton, súper apuntadísima para leer más de ella. Bueno, y hasta aquí el vídeo con el resumen de las lecturas del reto de Adrián, del reto eduardiano. Os recuerdo que este año tenéis el reto de Adrián de distopías, 12 meses, 12 distopías a leer. También nos va a proponer una serie de lecturas conjuntas, esta vez en vez de por Telegram con metas, va a probar algo nuevo, más con videollamadas para que la gente pueda aportar. Para que se cree debate, ya veremos qué tal. Si queréis más información, ya sabéis, id al canal de Adrián, os dejaré también aquí abajo el enlace al vídeo. Y nada, muy contenta con el reto, al reto de distopías de 2023 me apunto de cabeza y ya os contaré qué tal. Un abrazo a todos, felices lecturas y feliz año.